la vida cristiana. Y en esta semana, en este domingo, hermanos, veremos algunas cosas, los temas van a estar basados en algunas cosas que nosotros ahora como cristianos tenemos que quitar, que tenemos que abandonar o que tenemos que dejar. ¿Ok? Entonces, ese es el tema, hermanos, y que tiene como propósito, bueno, que nosotros, hermanos, como cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, en su capítulo 1, el versículo 1 y 2, les dice que son llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre del Señor Jesús en cualquier parte. Entonces, nosotros debemos de trabajar, hermanos, día con día por buscar esa santidad, por buscar, hermanos, esa actitud y esa vida, realmente dice la palabra, esa vida que agrade a Dios, que realmente Dios esté satisfecho con lo que nosotros somos. Y el tema que nos va a tocar ahora, hermanos, para esta clase, es una clase, está ahí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Primero los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y el texto dice así, hermanos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El tema de la lección, de la clase, es las cosas viejas pasaron. Pero este texto, hermanos, es un texto que está en medio de tantas cosas, es un texto que está en lo profundo, que poderlo o tratar de querer hacer algo, hermanos, organizarlo o homiléticamente, nos va a llevar a perder la esencia. Entonces, ¿qué es lo que dice, hermanos? Vamos a ver, hermanos, y vamos a ir a los orígenes de la iglesia. ¿Por qué Pablo dijo estas palabras? Y Pablo se lo está diciendo a la iglesia. ¿Y por qué Pablo le dice las cosas viejas pasaron? ¿Y a qué es lo que Pablo se estaba refiriendo? ¿Qué es lo que seguramente los corintios no entendieron? Pero nosotros, después de 20 siglos, necesitamos saber realmente qué es lo que Pablo quería decirles y transmitirles acerca de las cosas viejas pasadas. Bueno, primero, hermanos, déjeme decirle que el inicio de la iglesia en Corinto lo encontramos en Hechos, capítulo 18. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 18. Es muy importante siempre, hermano, cuando nosotros vamos a estudiar acerca de una congregación, saber sus inicios. ¿Cómo fue que comenzó? ¿Quién la comenzó? ¿Y cómo fue que llegó a existir esa iglesia de Cristo en tal lugar? Dice la Biblia, hermanos, en Hechos capítulo 18, versículo 1, después de estas cosas, las que habían pasado en Atenas, Pablo salió de Atenas. Miren, después de estas cosas, Pablo salió, después de haber peleado ahí, no peleado, sino haber, hermanos, tenido una gran discusión acerca del evangelio, de la resurrección con los atenienses. Pablo sale de Atenas. No, esto es muy importante, hermanos, siempre en el estudio de la palabra de Dios. Pablo está en Atenas y el capítulo 18 nos dice que Pablo salió de Atenas. Entonces, Pablo sale de Atenas y fue a Corinto. Miren qué especial es como la escritura, hermanos, nos dice que Pablo sale de Atenas y que pasa a Corinto. Entonces, en el capítulo 18 nos encontramos en Corinto. Geográficamente estamos en Corinto. Y dice que allí en Corinto hay un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Miren el texto, hermano, por eso es muy importante leer todo, porque el mismo, lo que gira alrededor del texto, el mismo texto lo interpreta. Y podríamos decir, bueno, ¿cuál era el oficio de Pablo?
hacer casas. El mismo texto nos está diciendo que el oficio de Pablo era hacer casas, era el oficio de Priscila y Aquila. Entonces, unos carpinteros, y como en versículo 4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Por qué los días de reposo? Porque los días de reposo, acuérdense que el pueblo judío, ellos se reunían cada sábado para oír la ley. Entonces Pablo aprovechaba ese tiempo para oír la ley. Note que se reunían cada día de reposo. Eso quiere decir que en Corinto todavía siguen viviendo bajo el régimen de la ley mosaica, porque siguen guardando el sábado y siguen guardando el día de reposo. Y luego, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, versículo 5, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Miren que las palabras del Señor Jesucristo, cuando mandó a sus apóstoles a predicar, primero vayan a la casa perdida de Israel. Por eso cuando encontramos algunos conceptos en la Biblia, de hermanos, de que Israel estaba lleno de beneficios, aún la salvación, así lo quiso Dios. Quiso que a Israel le llegara primeramente la salvación. Y Pablo le predica primeramente a judíos. Aunque él es el apóstol de los gentiles, pero Pablo le predica primeramente a los judíos. ¿Qué hacen los judíos? Lo rechazan. No lo quieren a Pablo, no quieren escuchar las prédicas. Se están oponiendo, se están blasfemando. En otras palabras, están hablando mal, están diciendo, Pablo, lo que tú estás diciendo no tiene lógica, no tiene razón. Entonces Pablo decide salir de la sinagoga, ya no va a predicar en la sinagoga, sino que dice que salió de ahí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Bueno, estaba la sinagoga y al lado había una casa, y Pablo, como no lo quisieron seguir escuchando, se fue al lado a predicar. Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ese versículo 8, subráyelo, porque esas son las primeras almas salvadas en la ciudad de Corinto. Con Crispo, el principal de la sinagoga, va a comenzar la iglesia en la ciudad de Corinto. Ahí va a comenzar esa congregación. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Es muy importante esta frase, con toda su casa. Note cómo comienzan las congregaciones. Note cómo comienzan las grandes congregaciones que usted y yo podemos ver hoy. Congregaciones de 200, 300, 400 miembros, organizadas con ancianos. Comenzaron con una familia. Con una familia. O sea, tu familia, mi familia, puede ser el fundamento, puede ser la base para una congregación, para que la presencia de Dios llegue a habitar en tal lugar. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que hacernos la pregunta, hermano. Tenemos que hacernos la pregunta. Si tú y yo queremos que nuestra familia sea el fundamento, sea la base para una congregación fuerte, grande y poderosa. Sabemos que Dios lo hace, pero Dios usa los medios a nosotros. Dios va a establecer la iglesia, quien la está estableciendo es Dios, pero Dios está usando humanamente está usando a Pablo para que Pablo vaya y predique y se establezca esa congregación como una familia. Cuando usted y yo juntamos este texto con 1 Corintios capítulo 1, ahí por el versículo 4, nos vamos a dar cuenta que la iglesia en Corinto fue bendecida con todas las bendiciones, hermanos. Llegó a tener todos los dones que se podían tener en ese momento. Llegó a tener eso. Entonces, ¿cómo, hermanos, la semilla del evangelio sembrado en el corazón de un hombre, ¿cómo era ese? Crispo.
¿Cuál es la cualidad? No se dice mucho, no se dice si era rico, si era pobre, si era feo, si era blanco, si era guapo, si era alto, si era gordo. Simplemente se dice que era justo, hermano. Un hombre que le gustaba lo derecho, lo recto. Lo que se tiene que hacer como se debe hacer. Y mire cómo Dios, hermanos, envía a Pablo como un sembrador y siembra la semilla del Evangelio en su corazón y en el corazón de su familia. Y ahí nace la iglesia de Cristo, en esa familia de Cristo. Muy pocos oímos de Cristo, muy pocos sabíamos que Cristo existe, pero no, eso no es importante si se sabe de nosotros. Lo importante es saber que la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón está dando frutos. Eso es lo importante. Y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, con toda su familia. Seguramente también tenía esclavos. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué bonito, hermano. ¿Quién se iba a poder imaginar que el principal de la sinagoga, que a Pablo lo acaban de correr de la sinagoga, y que podríamos decir el hombre más importante religiosamente en Corinto, es el que se va a convertir al Señor? Principio, hermano. Principio. Usted y yo tenemos que sembrar la semilla del Evangelio en los corazones. Y no tenemos que ver quién es. Nuestro deber es sembrar la semilla del Evangelio. Y miren, ahí comienza la iglesia. Entonces, pero hay un estir y afloje, porque Pablo está del otro lado, en la otra casa predicando, y del otro lado está la sinagoga. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo permaneció, hermano, 1 año y 6 meses con la iglesia, después de que comenzaron los primeros cristianos ahí en Corinto. 1 año y 6 meses. Y ahí nace la iglesia de Cristo en Corinto. Ahí nace la iglesia de Cristo en Corinto. Pero Pablo se va a tener que dejar Corinto, hermano, porque dice que nomás estuvo 1 año y 6 meses. Y en ese tiempo, hermanos, en ese tiempo que Pablo dejó la iglesia, en la iglesia en Corinto empezaron a pasar muchos problemas. Muchos problemas. Y es lógico, hermano, lógico, no aceptable, pero es lógico. Cuando un padre deja a sus hijos, muchos de los hijos han entendido que las cosas que los padres les dan no es para destruirlas, sino para cuidarlas, para protegerlas, para darles el valor que valen. Y Pablo se fue de Corinto, pero estuvo con ellos 1 año y 6 meses. Y luego encontramos, hermano, bueno, ahí comienza la iglesia de Cristo en Corinto. Y luego encontramos la primera y la segunda carta a los Corintios. Algunos estudiosos dicen que son 3, 4 cartas, pero vamos a someternos, hermanos, nada más a lo que nosotros tenemos revelado. No vamos a decir lo que no tenemos, y vamos a basarnos en la información que nos da la Biblia. Nomás tenemos 2 cartas, así quiso Dios que las tuviéramos para nuestro tiempo. Pero cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios, Pablo le escribe a la iglesia en Corinto porque la iglesia estaba pasando una etapa muy triste. Toda la primera carta, hermanos, nos encontramos con puros problemas. Hice una lista, hermano. Versículo capítulo 1, había división en la congregación. Capítulo 5 al 13, hermanos, había problemas de inmoralidad. Que todo eso ya lo sabemos, nomás estoy trayéndolo a la mente.
Capítulo 6, había problemas interpersonales. Legalmente entre hermanos se estaban llevando a juicio unos a los otros. ¿Hay una botella de agua, hermana? ¿Bien? ¿Para qué? Tome un poquito porque si no, a todos no la va a dejar. Para ver si se le va a ver. Vamos a ir fuerte las cosas, hermano. Y entonces, hermanos, capítulo 7 de 1 Corintios encontramos problemas de matrimonio. Capítulo 8, problemas de idolatría. Capítulo 9, quiero que busque el capítulo 9. Ahí sí quiero que usted y yo vayamos al capítulo 9. Primera de los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer el 1 al 3. Del 1 al 3. Le voy a suplicar, le voy a rogar, si usted tiene tiempo en su casa o ese tiempo, lea el capítulo 9 de 1 de los Corintios y lea el capítulo 3. El capítulo 13, perdón. El capítulo 9 nos muestra el gran problema que tienen los corintios y el capítulo 13 nos muestra la gran solución a los problemas que pueden surgir en una congregación. Dice el 9.3, 9.1 al 3. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Nota, hermano, en la iglesia de Corinto, ¿quién la comenzó? ¿Quién fue el fundador físicamente? Pablo. ¿Qué están diciendo unos en Corinto ahora? Pablo, tú no eres apóstol. Hermano, están negando la autoridad apostólica del apóstol Pablo. En la iglesia en Corinto están negando esa autoridad. Y parece ser que uno de los argumentos es: Pablo, tú no conociste al Señor, tú no anduviste con Él, porque le dice Pablo, ¿no has visto ir al Señor, a Jesús, el Señor nuestro? Pablo vio al Señor en el camino a Damasco. Eso lo sabemos por Hechos capítulo 9. Y el otro argumento que Pablo le dice: bueno, si yo no soy apóstol para ustedes, si yo no tengo esa autoridad apostólica, entonces ustedes tampoco son cristianos. Porque al final de cuentas yo fui que los evangelicé, yo fui que les prediqué el evangelio. Entonces por eso Pablo les dice: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, ustedes mismos piensen, razones. Yo mismo les prediqué, ustedes mismos aceptaron el evangelio. Entonces, si yo no soy apóstol, ustedes no son cristianos. Y luego dice: si para otros no soy apóstol, le dice Pablo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son vosotros. El sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Hay una minoría, no toda la iglesia, no toda la congregación, pero hay una minoría en la iglesia de Cristo en Corinto que está diciendo que Pablo no es apóstol de Jesucristo. Una minoría que puede ser de entre los mismos, o una minoría que parece ser en el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, que son los falsos apóstoles, apóstoles fraudulentos, que solamente quieren defraudar a la congregación, algunos falsos maestros que habían llegado a la iglesia de Cristo en Corinto. Y Pablo dice en el 3, contra los que me acusan. Lo están acusando, hermano. Lo están acusando. Me acusan, este es mi defensa. Y va a seguir diciendo Pablo. Entonces, hay un problema de descrédito sobre la autoridad del apóstol. Aparte de los problemas que ya tienen de inmoralidad, aparte de los problemas de idolatría, hay un problema de descrédito hacia
¿Sabe cómo se presenta Pablo a la iglesia en Corinto, hermano? Pablo se presenta como el Padre espiritual. Y mire para qué les escribe. Miren el capítulo 4. Mire, 4:14. Miren. Y es un principio para nosotros, hermano. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones en la congregación, presentarnos como Pablo se presenta, con esa actitud y con ese sentimiento. Versículo 14, Pablo dice: no escribo esto para avergonzaros. No es mi intención, no es mi propósito ponerlos en mal, no es mi propósito hacerles daño, no es mi propósito avergonzarlos, no es mi propósito dejarlos mal, sino para molestarlos como a hijos míos amados, sino porque los quiero amonestar como mis hijos. Como diría allá en Eclesiastés el Salmón: hijitos míos, vengan, los voy a amonestar. Como el papá cuando le dice al hijo: te portaste mal, ven para acá, te voy a amonestar. No te quiero avergonzar delante de la gente, pásale para adentro, te voy a amonestar. Así Pablo se presenta con la iglesia y le dice, versículo 15: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, aunque tengan muchos que los pueden ir guiando y dirigiendo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Nosotros, hermano, y luego estamos en el capítulo 9, donde lo están desacreditando su apostolado. Y podríamos seguir diciendo: había problemas de autoridad, capítulo 11, había problemas de adoración, capítulo 11, había problemas en los dones espirituales, capítulo 12, había un problema que ese es el más grave, pero también ahí en el mismo capítulo 13 encontramos la solución: el problema de la falta de amor. Por cierto, a lo mejor esta semana hablemos de 1 Corintios capítulo 13, hermano, porque es muy importante lo que ahí dice. Muchas cosas, muchos pecados, muchos problemas en la iglesia, hermanos, se pudieran evitar si solamente hubiera amor. Algunos hermanos pudieran decir, o alguien podría decir: siempre hablan de amor, pero ¿sabe qué? El amor cubre multitud de pecados. El amor une, el amor salva. El amor, por amor, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos vida. A veces, hermanos, nos vamos más por las organizaciones y por lo que nosotros pudiéramos hacer humanamente, y nos olvidamos realmente de lo más valioso. Y es que el amor, según el capítulo 13, hermanos, el amor es eterno. Las lenguas y las profecías acabarán, pero sobre estos tres, el más importante será. ¿Sabe por qué? Porque el amor, dice el pasaje allá en 1 de Juan: Dios es amor, es una característica divina. El amor es eterno, nunca deja de ser. Entonces encontramos, hermanos, y estoy mencionando todos estos problemas, toda esta situación que estamos viviendo en la iglesia en Corinto. Había hasta problemas para ofrendar. Entonces, ante todo esto, Pablo fue informado, hermano, por lo de Cloé, capítulo 1. Pablo fue informado de toda esta situación, de lo que estaba pasando, de todos los problemas. Entonces Pablo escribe la primera carta para amonestarlos, como ya vimos, como hijos en Cristo, preocupado por la situación que se estaba viviendo. Va a escribir la segunda carta. Ya escribe la primera carta, le da los consejos, les enseña cómo se deben de arreglar los problemas, qué es lo que hay que hacer ante cuando hay fornicación, adulterio y un hermano no se quiere arrepentir. Les enseña moralmente qué es lo que hay que hacer cuando hay asuntos legales entre cristianos, que se corrija entre nosotros mismos, que se llegue a un arreglo. Nos enseña cómo se debe de ofrendar, nos enseña cómo se debe de participar de la cena del Señor, muchas de todas esas cosas que ya sabemos. Y entonces Pablo deja todos esos problemas aclarados, pero hay un asunto, hermano.
que todavía va a seguir, que es la acusación que hay contra Pablo, que él no es apóstol de Jesucristo. Y entonces, por eso encontramos la segunda carta a los Corintios, hermano. En la primera Pablo les habló, como digo, para molestarlos, pero en la segunda carta Pablo piensa ir a Corinto. Mira, capítulo 13, ve conmigo capítulo 13, segunda a los Corintios 13. Al 3. ¿Cómo leer hasta el 4? Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Pablo piensa ir a Corinto, y a los que persisten en pecar, Pablo dice, por boca de 2 o 3 testigos, van a tener que ser juzgados. Y ¿saben? Pablo, hermanos, como un padre espiritual a la iglesia, cuando dice, no seré indulgente, es que Pablo, a propósito, había retenido su viaje a propósito. Fíjense, no es que Pablo no había tenido tiempo, no es que Pablo se le había... No, a propósito, Pablo había detenido su viaje a Corinto para no llegar, hermanos, castigando o juzgando y poniendo disciplina. Pablo quería darle un tiempo a la iglesia en Corinto para que la iglesia recapacitara, para que la iglesia volviera en sí, y para que sus relaciones entre ellos y la relación entre Pablo y ellos fuera la mejor, para que cuando Pablo fuera con ellos, en vez de tener un día o una noche de juicio, tuvieran un día, una noche de gozo y de fiesta y de felicidad. Por eso él había sido indulgente. No es que, hermanos, Pablo no quería ir, sino que a propósito lo había hecho de nuevo. Y son principios que nos ayudan a nosotros. Son principios. Siempre hay que tener esto en mente cuando pasa algo. Hay que dar un tiempo a ver qué va a pasar. Porque dice, pero si no lo hacen, tendré que ir y ahora sí traer el juicio. Eso es lo que hay alrededor del pasaje que tenemos. Acuérdense que el pasaje que tenemos está en el 5:17. Entonces la situación que gira alrededor de la segunda carta a los Corintios es que Pablo está presentando todos los argumentos que él tiene para poder, hermanos, mostrar que él es un verdadero apóstol de Jesucristo. Y Pablo no presenta sus credenciales, hermanos, como yo le establecí la iglesia en Éfeso, yo establecí la iglesia en Corinto, y yo establecí la otra, Pablo presenta sus credenciales, hermanos, de una manera diferente. He sufrido por la iglesia. Naufragios, hambre, fríos, azotes, todo lo he soportado. Ha habido momentos que he estado a punto de morir, lo he soportado por amor a la iglesia. En ese contexto, ahora vamos al contexto inmediato que tenemos en 1 Corintios capítulo 5. Vamos a ir más al fondo. Yo quiero que usted entienda por qué Pablo está diciendo las cosas viejas pasaron. No que simplemente darle 3 puntos y ya, y que usted se vaya con la misma idea de eso sin saber. En el contexto inmediato, mira, desde el versículo
11 hasta el capítulo 6, hasta el capítulo 5, versículo 19-20, Pablo está hablando del tema de la reconciliación. Fíjate, Pablo está hablando del tema de la reconciliación. Ese texto está dentro de un tema de reconciliación. Nota lo que dice el 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos. Segunda de los Corintios 5:11 es todo. Y voy a ir el 12. Para que tengáis que corresponder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan así, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos en una carne, y aún si a Cristo conocimos en una carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno, la razón, el motivo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Fíjate, ahí está el tema de la reconciliación, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ustedes dicen que soy un falso apóstol. Yo les digo que Dios nos escogió a nosotros para reconciliarlos a ustedes con Dios, aunque ustedes al principio así lo creyeron, pero ahora está pasando esto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados. Nota que ese texto está en un tema de la reconciliación. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto? ¿Reconcíliense? Meditemos, ¿cómo está la iglesia en Corinto entonces con Dios? ¿Cómo está su relación de la iglesia de Cristo en Corinto? ¿Está buena? ¿Sí se da cuenta? Que la relación de la iglesia de Cristo en Corinto está rota con Dios. A veces, hermanos, se piensa que podemos vivir como querramos, que podemos hacer lo que queremos. Pero realmente, como la iglesia en Corinto, aunque Dios la sigue reconociendo como su iglesia, y Dios habla del amor, porque el amor todo lo espera, Dios sigue esperando que la iglesia de Cristo en Corinto cambie de actitud, cambie de pensamiento. Sus relaciones estaban rotas. Pablo le dice a la iglesia: reconcíliense con Dios. En ese tema encontramos la frase que Pablo le dice a la iglesia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, hermanos, y usted lo puede ver ahí en el capítulo 3 y en el capítulo 13, hermanos, el motivo y la razón por las cuales esas cosas viejas se deben de abandonar, se deben de dejar pasar, o ya pasaron, son porque ahora estamos en Cristo. ¿Cuáles cosas, Pablo? ¿Cuáles cosas viejas? Bueno, mire el capítulo 3 de la primera carta. No, capítulo 6, perdón. Discúlpeme, capítulo 6, versículo 9, 6, 9 al 11. ¿Alguien que lo lea, hermano? ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto veráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué cosas, Pablo? Bueno, las cosas viejas, aquellos adulterios, aquellas fornicaciones, aquellas idolatrías, aquella actitud de afeminados, esas cosas, tomar lo que no es de uno, los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni la maldicencia, todas esas cosas, le dice Pablo, son cosas viejas que ya pasaron. Esas cosas viejas que ya pasaron, se tienen que dejar en el abandono, se tienen que olvidar, se tienen que dejar ir. Ya pasaron de moda. Esas cosas eran las que gobernaban nuestra mente antes, esas cosas eran las que guiaban nuestra vida, esas cosas viejas ya pasaron. Pablo le está diciendo a la iglesia, hermanos, en otras palabras, Pablo le está diciendo, desháganse de esas antigüedades. ¿Por qué? Porque ahora son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que ahora sus pensamientos no sea una tienda de antigüedades, de colección, donde se siguen coleccionando todas esas cosas viejas, todos esos pecados, todos esos pensamientos. Y en el versículo 13, capítulo 13, perdón, versículo 11. Dice 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo, usando esta figura de un niño, comparado con la madurez, cuando leemos el capítulo 3 nos damos cuenta que la iglesia en Corinto no había madurado, todavía era una niña espiritual. Y Pablo, en este contexto del capítulo 13, hablando acerca de, hermanos, precisamente acerca de las lenguas y de las profecías que se van a acabar, lo que Pablo le está diciendo en el capítulo 13 a la iglesia es: tenemos que dejar de pensar, de juzgar como niños. ¿En qué asunto? En los dones. Porque la iglesia en Corinto le estaba dando más valor a las lenguas y a las profecías, cosas que se iban a terminar, y no le habían dado valor a lo que realmente iba a permanecer, que era el amor. Ahora, versículo 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La iglesia estaba pensando, hermanos, en las cosas pasajeras, en las cosas, hermanos, que se terminan, y Pablo les dice, tenemos que juzgar diferente. ¿Quiénes, hermanos, son los que viven pensando en las cosas pasajeras, en las cosas materiales de este mundo? Son otros, les dice Pablo. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en 2 Corintios 5:17 es: ese estilo de vida antiguo, esa forma de pensar, esa forma de actuar, ya pasó. Porque ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Esas cosas viejas ya pasaron. Y cuando decimos que algo pasó,
es que ya no están a nuestra vista, que ya no están a nuestro alcance, y como nuevas criaturas en Cristo Jesús, por lo tanto se tienen que dejar en el pasado. Pero ¿por qué Pablo presenta ese argumento defendiendo su apostolado? ¿Sabe por qué? Porque si la iglesia de Cristo en Corinto deja eso y se reconcilia con Dios, Pablo sabe que el resultado de la reconciliación con Dios va a ser reconciliación con él mismo. Porque tu reconciliación con Dios, mi reconciliación con Dios, no es solamente de aquí para arriba, es una reconciliación de aquí para arriba, pero de aquí para mis hermanos. La vida vieja, las cosas viejas, el sistema viejo de vivir, aquella forma vieja de vivir, dice Pablo, ya pasó. Como si Pablo estuviera diciendo, esa moda ya pasó de moda. Hermanos, la iglesia tiene que dejar esas cosas viejas. Tenemos que dejar de pensar como pensábamos antes de ser cristianos. Tenemos que dejar de actuar como actuábamos antes de ser cristianos. Tenemos que dejar de vivir como vivíamos antes de ser cristianos. Esas son cosas del pasado, del viejo hombre, vamos a decir allá en Efesios. Que usted y yo, de hoy en adelante, hermanos, dejemos pasar eso, dejémoslo atrás, dejémoslo en el abandono. Que esas actitudes y que esas acciones y que esa vida, hermanos, como lo presentan los corintios, de inmoralidad, se quede ya atrás en el pasado. Y de aquí en adelante, usted bautizado, yo bautizado, una nueva criatura en Cristo, comenzar una vida nueva, con modas nuevas, con modales nuevos, con pensamientos nuevos, con, hermanos, propósitos nuevos, con misiones nuevas en nuestra vida. Con visiones nuevas en nuestra vida. Las cosas viejas pasan. Ese sistema antiguo se acabó en nuestra vida. Necesitamos dejarlo atrás. Necesitamos trabajar en dejar todo eso atrás para que no afecte nuestra vida. Muy bien, hermanos, ahí terminamos la clase de esta mañana. No sé si alguien quiera alguna pregunta que no le queda claro o algún comentario. Me faltó un poco decirlo, hermanos, por el tiempo, y incluso ya me quedan 5 minutos. Las palabras que Pablo dice no son huecas, no son simplemente palabras. El mismo Pablo había dejado las cosas viejas. ¿Sí se acuerda que en Hechos capítulo 9 Pablo va siguiendo a la iglesia? Bueno, Pablo dejó de perseguir a la iglesia. ¿Se acuerda que Pablo tenía gran privilegio entre los fariseos y todas esas cosas eran ganancias? Filipenses capítulo 3. Bueno, todo ese sistema de vida Pablo lo dejó por amor a su Señor, a Cristo. Dios le bendiga, hermano.